¿Cómo se llama la muchacha? No, eso lo voy a hacer yo. Bueno, no se llama así. Voy a llegar a la coordinación de... Sí, la secretaria. Recursos está enseguida de la farmacia, ¿no? Sí, ya sé, a un lado de la farmacia. Yo lo entrego. Sí, sí. Yo voy a hacer todo eso. Nomás que te digo que el doctor, si te la manda el doctor, que te la mande con como reparación de hernia. Porque cirugía plástica no te la van a hacer. Te voy a decir a Franco. Sí, pero esa hojita se la tengo que traer Wilson porque la voy a llevar y capaz él. Bueno, mándame el nombre de él por WhatsApp. Bien. ¿Qué receta? Doctor Wouchen. Y me conoce. Yo le voy a dar un. Yo arreglo eso. Sale tú tranquila y ahorita. Voy a salir de la clase. Estoy en clase. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Me agarraron hablando por teléfono. Escucharon todo lo que dije. Empiezo. Yo creo que ya empezamos porque están llegando muy tarde, ¿eh? Yo me conecté, pero no me dejabas entrar. Es que no le entiendo tanto al Zoom. Mande. Es que fue porque hice otra reunión, pero es que no le entiendo tanto al Zoom, entonces. Adelante, pues. Perdón. Adelante. Vamos a hablar sobre las complicaciones del parto. Mi nombre es Luz Karina. A ver. Bueno. Pues las complicaciones del parto de las que vamos a hablar es la hemorragia posparto y es la embolia del líquido amniótico. La hemorragia posparto es la causa más frecuente de mortalidad materna en el parto tanto vaginal como abdominal quirúrgico. Y la embolia del líquido amniótico es una complicación no muy frecuente, pero tiene una mortalidad muy elevada y pues es una morbilidad importante. En la hemorragia posparto, pues esta es una de las 4 principales causas de muerte materna, junto con tromboembolia, trastornos hipertensivos e infecciones. De acuerdo al informe semanal de notificación inmediata de muerte materna de la Secretaría de Salud, en el año 2020, la hemorragia obstétrica fue la segunda causa de muerte materna en el país después de las ocasionadas por COVID-19. En los estados de México, Jalisco y Chiapas, ocasionó el 16.7% de estas. Bueno, pues es importante definir qué es la hemorragia posparto. Y pues según... Qué curioso, ¿no? Antes, disculpa, antes no aparecía el coronavirus, ¿no? COVID como causa de muerte materna. Es que este informe es del año 2020. Sí, por eso te digo. Sí, en el 2020. Antes, Bueno, antes era la primera causa. Sí, por eso te digo. Sí. Y cómo este virus, ¿no? Sí. Mató el mismo número de mujeres, ¿no? Sí. Que la hemorragia, que antes de la hemorragia, la sepsis y la preeclampsia eran las 3 principales causas. Adelante.
Bueno, es importante definir qué es la hemorragia posparto. Se puede considerar como uno de los criterios que puede ser, que se tenga uno de los criterios que puede ser pérdida del 25% de volemia, que sea caída del hematocrito mayor de 10 puntos, presencia de cambios hemodinámicos o una pérdida mayor de 150 mililitros por minuto. Pero pues para establecer algo así como más claro, se puede decir que la hemorragia posparto en un parto vaginal puede ser la pérdida de más de 500 mililitros. Y en un parto por cesárea es la pérdida de más de 1000 mililitros. Pues también se define como una disminución del nivel de hematocrito del 10% y se considera como primaria o secundaria. La primaria ocurre dentro de las 24 horas posteriores al parto y la principal causa es la atonía uterina. La secundaria es después de las 24 horas hasta las 12 semanas después del parto. Pero esta no es tan complicada como la primaria, perdón. Bueno, en cuanto a la etiología, pues es conocida como las 4 T's, que es tono uterino, traumatismo, tejido retenido y trombina, que es también conocida como coagulopatía. En cuanto a la atonía uterina, pues esta es la causa más frecuente, como ya dije, causa el 80% de las hemorragias obstétricas y es debido a que bueno, cuando se alumbra la placenta, la interrupción del sangrado depende de la contractilidad miometrial. Si no se da esta contractilidad, no se va a detener la hemorragia. Se deben contener los vasos que irrigan el tejido de implantación. Y pues un útero atónico y flácido no va a conseguir una vasoconstricción necesaria. Y esta es muy importante porque se puede conseguir una hemorragia severa muy rápidamente. Por eso pues es importante estar supervisando a la madre. Bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Esto se puede predecir debido a ciertos factores de riesgo, como son pues la causa de la causa, sería una sobredistensión, una gestación multifetal, una macrosomía, un bebé muy grande o un hidratmios. También si la mujer es gran multípara, si se tuvo un parto prolongado, si se tuvo un parto precipitado, si hubo infección intraamniótica o si hubo inducción prolongada del parto o si se usaron anestésicos halogenados. También pues, puede ser por una laceración del aparato genital, puede ser a cualquier nivel, desde el fundus al introito, y pues se diferencia un poco debido a que aquí la sangre es roja brillante, a pesar de que el útero esté firme y bien contraído. Una causa común es una hemorragia en la episiotomía, pero esta es detectable más rápido. Y sobre todo sucede cuando se realiza de forma temprana durante el proceso de parto. Bueno, en cuanto a pues, productos de la concepción retenidos, pues se pueden quedar restos. A ver, regrésate un poquito. Ya. ¿Aquí? Sí, sí, es muy importante. También hay veces que el epicio, el cuello de la matriz, se lacera o se
se rompe, pues, en lo que pare la mujer, pues ya te sangró más de 500 y con esto automáticamente pasa a ser hemorragia. Entonces, cuando hagan episiotomía antes de tiempo, hay que poner una gasita y comprimir el sitio de la episiotomía para que hagan hemostasia en lo que para el bebé, no dejar que esté sangre y sangre. Adelante. Pero es la 4T, no, no de López Obrador, para nada. Bueno, Sí. eso apréndenselo muy bien. Atonía, ¿no? Que es tonos, traumatismo, que es laceración de la patogenia a cualquier nivel. La siguiente, tejido, Continuamos. tejido y trombina, ¿no? Que es coagulación. Adelante, continúa. Ok. Bueno, también puede ser debido pues a productos de la concepción retenidos. Eh, Pueden ser fragmentos de placenta, los óvulos accesorios o las membranas. Y por esto es importante que una vez que ya se realizó el alumbramiento, pues realizar una inspección de la placenta y de las membranas. Y pues que ver que estas estén íntegras y pues que no se haya quedado nada. La exploración manual sistémica del útero pues bueno, no está tan indicada aquí. Pero si la hemorragia persiste, pues sí va a ser necesaria realizarla. En cuanto a la coagulopatía, la principal causa es desprendimiento de la placenta de un feto muerto. Y también puede ser una complicación del tratamiento de las otras causas de hemorragia, es decir, una dilución, porque se le administran cristaloides y concentrados de Matías, pero puede que los niveles de factores de la coagulación no estén óptimos y no se realice y no se tenga pues una coagulación adecuada. En cuanto al diagnóstico, pues va a ser muy diferente. Pues la atonía uterina va a ser en el posparto inmediato, primero que nada. Y va a haber presencia de sangrado transvaginal abundante, rojo rutilante, constante y un útero flácido que no va a tener ninguna respuesta ante la estimulación. En la ruptura uterina va a haber un dolor súbito a nivel suprapúbico y este se va a acompañar de hipotensión, de taquicardia y pues va a haber pérdida de la presentación, alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal que pueden pues indicar compromiso en diferentes grados e incluso pues puede provocar la muerte fetal. Aquí pues les puse una imagen de más o menos cómo se cuantifican las pérdidas de sangre en estos casos, ¿no? Pues se pueden utilizar ya sea toallas sanitarias, gasas, pañales, compresas y pues con esto más o menos se va cuantificando las pérdidas y pues es importante la supervisión de las pérdidas. Más adelante voy a hablar del diagnóstico y tratamiento de los otros dos. Ahorita voy a hablar del tratamiento de atonía uterina, que pues se divide en tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. En el tratamiento médico, pues se tienen que tener 2 vías parenterales y se debe de realizar una administración inmediata de oxitóxicos y debe haber una reposición de volumen de cristaloides, coloides y derivados enzimáticos. Se deben utilizar pues los agentes uterotónicos y por ejemplo la oxitocina normalmente es usada de forma profiláctica. 20 unidades en 500 mililitros de solución glucosada
En otra vía se puede usar una solución fisiológica o ringer lactanto para pues, reponer volumen en infusión continua. La ergometrina se utiliza de 0.2 a 0.5 milímetros intramuscular, una dosis única y pues se tiene que revalorar una nueva aplicación en 10 minutos si la hemorragia no cesa. Está contraindicada en personas en hipertensas y personas con preeclampsia. En el caso de que no se pueda usar esta, se puede usar carbetocina, que son 100 microgramos intravenosa en bolo, dosis única. Y en pacientes que tienen alto riesgo de atonía uterina, pues se debe utilizar como opción el 800 a 1000 microgramos por rectal en dosis única también. Bueno, una vez que ya se le administró este tratamiento médico y digamos que la hemorragia no cesó, se tiene que utilizar pues el tratamiento quirúrgico. Antes de que pases a esa. Sí, el taponamiento uterino. Regrésate. Es importante que sepan que a todos los partos y a todas las cesáreas ya pasó, en medicina basada en la evidencia, se demostró que si usas 20 unidades de oxitocina y 500 de glucosado después del parto, previenes anemias, ¿no? Comparando pacientes, hace mucho tiempo que existe eso. Comparando pacientes que no recibieron oxitocina con los que recibieron, se demostró que eran ahorradores de sangrado, había menos anemias, por lo tanto, todos los pacientes, tengan o no tengan hemorragia, se les debe de empezar a infundir 20 unidades de oxitocina. O lo más novedoso que es la carbetocina, que es una oxitocina también, que se pone directo en un bolo, no intravenoso. También se puede usar sobre todo en la cesárea, ¿no? La ergometrina también se usa intramuscular como comentas. Lo recalco porque es muy importante esto, que no tenga hipertensión la paciente. Y ya los otros medicamentos como las prostaglandinas, obviamente pues la única forma es que se las pongan ahí directamente rectales, ¿no? Una paciente que está con mucha hemorragia, ¿no? Y cada misoprostol son 200, ahí vamos a poner 4 tabletas, ¿no? O iguales también se les puede poner. Adelante. Bueno, vamos. Primero, bueno, hay como una forma de seguir el tratamiento. Si no funcionó el tratamiento médico, se puede realizar un taponamiento uterino con un balón de Bacri o un balón artesanal, o también se pueden utilizar gasas y compresas. Sin embargo, pues en el libro decía que esto puede como ocultar una hemorragia obstétrica persistente. Entonces, no sé si se utilice todavía esto o no. Sí, el balón de Bacri es lo más novedoso, ¿no? Un balón que sí. ¿Lo vas a demostrar o no? No, voy a usar de la técnica de Billing. Bueno, antes de la Bilins, el balón de Bacri es muy utilizado. Un balón que tiene una capacidad, que es como una sonda de Foley, pero con dos vías, una para que salga la sangre residual que queda, y el otro es un balón que puede inflar a 500 mililitros. Le pones solución fisiológica o glucosa fisiológica. Se la pones, inflas y ocupa toda la cavidad uterina, lo dejas 24 horas y luego lo retiras. El artesanal lo puedes hacer hasta con un dedo de guante o un condón. Con una sonda Nelaton también se puede inflar, ¿no? Estas son, el balón de Bacri se puede reutilizar en otros países más ricos, pues lo usan y luego lo tiran. En México se puede reutilizar. Y el artesanal lo puedes hacer tú, inflando, amarrando una sonda de Nelaton
un preservativo bien fijo y empiezas a echarle volumen a presión y se empieza a inflar y ocupa la cavidad uterina y es una forma de hacer hemostasia. En atonía, por supuesto. Ahora sí, danos la técnica de Belins. Bueno, pues les puse un video porque pues más demostrativo. Perfecto. Suture 3 centimeters below the incision line. And ¿Se make it come escucha? out 3 centimeters above. Take the suture over the fundus of the uterus to the posterior uterus and insert a horizontal suture in the lower segment of the posterior uterus. Take the suture back over the fundus of the uterus and insert the suture again 3 centimeters above the incision and then to come out 3 centimeters below. Use your assistant to compress the uterus and tie your surgical knot. If you're inserting a brace suture after a balloon has been tried, you will almost... Bueno, pues esa es la técnica de Billinch, que pues es importante recalcar que se utiliza una sutura reabsorbible y reabsorbible y se pone del segmento uterino inferior y luego se pasa en modo como de lazo y pues se va hasta el lado contrario y pues como lo vieron en el video, ¿no? Y pues esto realiza como una comprensión de el útero, que es lo que estamos buscando, ¿no? Y esta es una técnica que se utiliza antes de una histerectomía. En caso de que pues esto no funcione, ni el taponamiento uterino, ni la histerectomía, la sutura de Billinch, pues se requiere a la histerectomía obstétrica. Y pues de hecho hay algunas ocasiones en las que pues ni la histerectomía obstétrica detiene la hemorragia, por lo tanto pues se tienen que ligar ciertas arterias, las arterias hipogástricas. Y pues es importante decir que esto debe de actuarse de forma rápida. El taponamiento uterino pues debe suceder entre los minutos 20 y 40 y la la histerectomía en caso en los 40 y los 60 minutos. En el caso pues, de la paciente con ruptura uterina, va a requerir pues la reparación quirúrgica, la reconstrucción del útero y pues se tiene que considerar, bueno, si la reparación no funciona, no detuvo la hemorragia, pues se tiene que requerir la histerectomía para salvar la vida de la paciente. Pues en estos casos vamos a tener en cuenta un tanto pues la edad de la paciente, los deseos de la paciente, si la paciente quiere tener más hijos, pues se va a intentar todo antes de la histerectomía. Pues en el caso de tejido retenido es la remoción de restos. Antes de pasar a eso, otra maniobra que se puede hacer es meter un taponamiento por vía de arterial, ¿no? Entran por el femoral. Embolización de las arterias uterinas se llama. En países desarrollados o en hospitales grandes que tengan todo para hacerlo, los radiólogos intervencionistas embolizan las arterias uterinas, entran por el femoral. Luego, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo llegan a la uterina? Tú dime. Pues esto es cuando ya se quitó, es antes de la histerectomía. Sí, antes se puede hacer la embolización de las arterias uterinas. ¿Cómo llega? Si entra por la femoral, ¿cómo va a llegar a la arteria uterina? En caso de la parosa.
que de que sea laparoscópica o qué. No entiendo. No. Embolización de la arteria uterina es vía intravascular. Los radiólogos intervencionistas se meten por la arteria femoral. ¿Me explico? Te pregunto, anatómicamente, ¿qué debe de recorrer para llegar a la arteria uterina? O a cualquiera de ustedes. Pues la ilíaca interna. La arteria femoral es rama de la ilíaca externa, ¿no? Te subes y donde está la ilíaca común, te regresas a la ilíaca interna, bajas hasta las uterinas y embolizas, tapas la arteria para que el útero se quede sin irrigación. Debe ser bilateral. Eso es yo en lo personal no me ha tocado, pero está descrito que lo hacen, ¿no? Para que revisen la embolización de las arterias uterinas. Adelante. Ok. Bueno, en el caso de que sea tejido retenido, pues va a ser remoción de los restos. Y en el caso de que sea pues una coagulopatía, se pone plasma fresco congelado o crioprecipitados. Para establecer un diagnóstico de choque hipovolémico, pues se tiene que tener alguno de estos signos. Y el grado que lo va a definir va a ser el peor signo encontrado. Se tiene que pues realizar siempre una valoración de la paciente. Puede que esta esté agitada, letárgica o pues inconsciente. También pues puede presentar palidez, frialdad, sudoración y pues que el llenado capilar esté aumentado. Se tiene que valorar siempre el pulso y la presión arterial para establecer el grado de choque. Y pues se tiene, en caso de que pues progresó, se tiene que tener una vía permeable de catéter 14 o también se le puede establecer un catéter venoso central y siempre se le va a tomar una muestra sanguínea para solicitar el grupo IRH de sangre y también se le tienen que solicitar pruebas de coagulación con determinantes de fibrinógeno. Pues esto para determinar si es una coagulopatía. Y pues el tratamiento siempre va a ser como de soporte. Se tiene que mantener una temperatura adecuada de la paciente, se tiene que entibiar los fluidos de resucitación y en caso de que haya una pérdida del 30 o 40% de sangre, se debe administrar un paquete globular. Si ya hubo una pérdida mayor de 40% de sangre, el paquete globular debe ser inmediatamente, debe ser lo antes posible. Y se debe realizar una transfusión en caso de que la hemoglobina sea menor a 6. Y pues eso es todo de hemorragia obstétrica como tal. Y vamos a comenzar a hablar sobre la embolia de líquido amniótico. Pues esta, como ya dije, es poco frecuente, pero tiene una mortalidad muy elevada. Es un síndrome que ocurre durante el parto o también puede suceder en el posparto inmediato y pues tiene un comienzo agudo de disnea o colapso cardiovascular. Se conoce también como síndrome anafilactoide del embarazo. Y como fisiopatología, pues no se conoce el origen fisiopatológico de por qué suceda esto,
pero pues, de alguna forma llegan coágulos o fragmentos, bueno, líquido amniótico a, a, a la vena cava y comienza a llegar a la arteria pulmonar. Normalmente el diagnóstico solamente se hace, ¿cómo se dice? Cuando la paciente muere y se encuentran pues restos de líquido amniótico, de células fetales, se observan en tejido pulmonar. Y pues hay síntomas maternos y síntomas fetales. Normalmente el diagnóstico va a ser clínico y se presenta progresivamente. Va a haber una dificultad respiratoria, la paciente va a sufrir hipotensión y puede presentar convulsiones. Normalmente se presenta hipoxia y pues va a haber un colapso respiratorio. En cuanto a los signos fetales, pues el registro cardíaco normalmente va a mostrar bradicardia y pues se puede producir la muerte fetal. Los signos y síntomas clásicos se pueden presentar en el final del parto o durante 30 minutos después del parto. Y normalmente se va a presentar con disnea o falta de aire y va a ser una forma aguda, súbita. Y va a haber una hipotensión, una hipoxia y puede haber coagulopatía difusa. También puede presentar bradicardia, convulsiones y puede presentar la madre un paro cardiorrespiratorio. También se puede producir la muerte y pues es importante mencionar que el tratamiento principalmente va a ser de soporte. Se le tiene que administrar una oxigenación, se tiene que tener un soporte circulatorio y una corrección de la coagulopatía. Normalmente se le aplican factor 7 activado recombinante para el tratamiento de la coagulación intravascular diseminada. También se le puede administrar plasma fresco congelado y en el caso de que se produzca un paro cardiorrespiratorio, pues se tiene que plantear, en caso de que siga pues embarazada, se tiene que plantear realizar una cesárea perimortem. Y pues es importante recalcar que si la paciente no está pues, o sea, si la paciente está en ese estado tan hemodinámicamente inestable y el feto está teniendo una bradicardia grave, la cesárea puede resultar buena para el feto, pero pues hay un alto riesgo materno, entonces se tiene que valorar eso. Y sería todo de parte. Muy bien. Hay una serie de televisión que se llama New Amsterdam. No sé si han visto en Netflix. Cómodo. Perdón. New Amsterdam Ah, ok. es una serie de Netflix de un doctor que es director de un hospital. ¿No la han visto? No, yo no. En un capítulo que, como Ámsterdam, pues Nuevo Ámsterdam se llama el hospital, en Nueva York. Relatan el caso de una paciente con embolia líquida amniótica. Es rarísimo, a mí la persona nunca me ha tocado. Gracias a Dios que no me tocó. Pues el mecanismo es que el hecho placentario pues está muy irrigado, hay venas, ¿no? Entonces, se filtra el líquido amniótico, casi siempre posparto, y se va por las venas
¿no? Uterinas, y luego sube por la vena cava, y luego sube por el derecho, luego... Pero también se puede ir al cerebro, ¿no? Pero generalmente primero llega a los pulmones. Entonces se maneja como una tromboembolia, muy parecida a una tromboembolia. Y la tromboembolia también se da posparto. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial y habrá que hacer dinero de otras cosas que se deben de hacer. Eso apenas los intensivistas están capacitados, pero la paciente debe estar entubada en terapia intensiva, es una cosa brusca y lo característico es la insuficiencia respiratoria y el paro que presentan después. Y como dices tú, encuentran células fetales, líquido amniótico en la circulación pulmonar, ¿no? Impide la perfusión o el intercambio gaseoso, ¿no? Por eso. Idéntico que una tromboembolia por coágulo. Y se maneja muy parecido, ¿no? Más que aquí que mantener el factor 7 para que favorezca y mejore el cuadro. ¿Qué hacíamos nosotros cuando veíamos de hemorragia? Pues hacíamos un tallercito en el taller de simulación con la maniquí, porque todo es dinámico, o sea, no es como decir, pues una te esto, otra te esto, o le pongo citocina, después le pongo hemoglobina, no, es dinámico. Se los voy a pintar así, medio dramático, porque es muy interesante. Ustedes están a ver, si se puede hacer un momento. Ok, no sé si me ven más. Alguien tiene que ser el Mickey Mouse, el capitán. Casi siempre es el obstetra que está teniendo el parto. De repente sale el bebé, todo bien, sale la placenta y empieza a sangrar, pero mucho. De repente la cubeta que tienen donde cae la placenta está a medio llenar, ¿no? Entonces, esa es una hemorragia, ¿no? Obstétrica. ¿En quién tienen que pensar que les haga una hemorragia obstétrica? Eso es muy importante. Si ustedes lo piensan, ¿quiénes puede hacer? Pues ustedes van a estar precavidos con todos los medicamentos. Su cerebro está activado porque sabe que le puede presentar. ¿Y quiénes son? Todos los úteros sobredistendidos, gemelos, triates, trabajos de parto prolongados, que hayan usado mucho citocina, todo lo que fatiga el músculo liso uterino es una causa de atonía. Porque normalmente la mujer produce oxitocina y se contrae el útero, independientemente de los 20 unidades que a todas se le ponen, o una plurigonolina. Pero en este caso, todo lo que sobredistienda polidramnios, macrosómico, un parto precipitado es el que dura menos tiempo de lo normal. También cansa la musculatura uterina. Entonces, ¿qué hay que hacer? En el momento que esté sangrando, mandar un equipo a que preparen un quirófano. No lo vas a operar todavía, sino que se vayan lavando. Que ya estén alistando todo, porque probablemente termine en histerectomía obstétrica, o en una bilinche o lo que fuera. Entonces, empieza el sangrado. Tú tienes que ver de dónde viene el sangrado. Los antecedentes de la paciente. Porque si la paciente tiene un Boligram, pues es problema de la coagulación, que pasó desapercibido, que nadie supo, o que nadie le dijo que iba a atender el parto, que la paciente, bueno, ya se maneja como se debe manejar un Boligram. Hablando de problema de coagulación. Si no tiene problema de coagulación la paciente, pues debe tener algo. Entonces, primero revisan la episiorrafia. Alguien con unas valvas le separa las paredes vaginales y ven el cuello de la matriz no desgarrado. Si no viene el sangrado de ahí, van a meter su mano dentro del útero
y van a hacer un rastreo, bueno, con su mano dentro de la cavidad uterina, van a apachurrar el útero y sacan su mano. Si no salen restos, pues ya no les queda más que hablar de atonía uterina. Si salen restos, pues hay que hacer esas revisiones de cavidad hasta que salgan los restos y va a dejar de sangrar. Por eso cuando sale la placenta uno debe de revisarla, ponérsela en la mano así, contar los cotiledones que tiene la placenta, que son de 16 a 20, ver que las membranas tengan un solo hoyo, no esté toda deshilachada, que le falten pedazos, antes de tirarla a la cubeta. ¿Qué caracteriza la atonía? Que el útero no evoluciona, que queda arriba de la cicatriz umbilical. Ustedes están en tacto y parece que fuera chicle. Aguadísimo. Entonces, a chorro las 20 unidades de oxitocina. Que no funcionó, ponle una ergonovina intramuscular, .2 miligramos. No es hipertensa la paciente. Que no, como ya pusieron oxitocina, la carbetocina, los receptores de oxitocina ya están ocupados. Entonces la carbetocina ya no le va a actuar tan bien, a excepción de que pasen 15-10 minutos, pero es mucho tiempo, en ese caso es mucho tiempo. Pueden ponerle citoteco, misoprostol rectal o sublingual, pero ya están preparando un quirófano. No respondió, piden balón de Bacri, si lo tienen, lo empiezan a inflar con 500 mililitros dentro de la cavidad. La punta tiene otro orificio para que la sangre no se acumule y salga lo que es sobrante. Si es posible que esté fría el agua, mejor. Yo uso mucho el hielo arriba, en el abdomen. Alguien puede estar apachurrando la arteria aorta, arriba del ombligo, presionar, apachurrar la arteria aorta para que el flujo. La podemos tener en tren de Lembu, pues está de shock. Y pues la pasamos a quirófano. El balón de Bacri no sirvió y sigue sangrando. Ya para eso le cruzaron sangre, plaquetas, concentrados, precipitados, sangre fresca, paquete globular, plasma, etc. La pasan a quirófano. Si es bueno salvar el útero, hay que salvarlo. Si no, mejor hay que quitarlo. Mejor, yo soy más candidato a la histerectomía obstétrica, para salvar una vida. Pero, si es el primero, pues intentan un bilinch. O hay otro tipo de suturas. Tú hablabas así como unos tirantes que cuelgan del fondo y jalas el bilinch, pero también en el cuerpo le puedes poner suturas así. Me explico, el asunto es que colapses el músculo uterino. Si no ha resultado eso, van a ir por las ilíacas internas, no la uterina, van a ligadura de ilíaca interna o hipogástrica, que también se llama. Y yo traje a gente del Hospital La Raza que eran expertos en todas las técnicas de hemorragia, incluyendo la ligadura hipogástrica, y instruyeron a todos los médicos del Hospital de la Mujer. Casi todos saben hacerlo, no todos los ginecólogos lo hacen. Generalmente lo hace el vascular periférico, o un cirujano, o un urólogo, que son los que entran a retroperitoneo, o un oncólogo que entra a retroperitoneo. Pero los ginecólogos de ahí, la mayoría, la hacen. Digas las dos, te vas a llevar, va a haber isquemia en vejiga, va a haber isquemia en vagina, va a haber isquemia en glúteos, todas las ramas de la ilíaca, pero no pasa nada, lo vas a hacer. Si no, también puedes ligar solamente la uterina, ¿no? Voy a contestar una llamada, permítanme. Encuestas políticas. Bueno. Entonces, eso es. Me sacó de onda la llamada. ¿En qué me había quedado, perdón? Ahí están atentos. En la sutura de la
Puede ser bilingüe, puede ser de cualquier tipo, tener contraído. A lo que pasa, vamos a seguir en la ligadura lipogástrica. O puedes ligar las dos uterinas también, antes de llegar a la hipogástrica. ¿Sí me entiendes? La uterina, pues es, si le abres el ligamento ancho, ahí la puedes encontrar y meter dos pinzas, también se puede. Si eso no es suficiente, hay que hacer la histerectomía obstétrica. ¿Saben? Si la causa de hemorragia es atonía, puedes hacerla subtotal o total. ¿Qué significa subtotal o total? Subtotal significa que dejas el cuello de la matriz. ¿Me explico? Dejas el cuello de la matriz y total sacas el cuerpo con tu cuello de la matriz. A otros nos enseñaron a hacerla totales. Por aquello de la patología del CACU, porque si le dejas el cuello, pues sigue con el riesgo de tener un CACU. Está hablando de atonía. Cuando es placenta previa o acretismo, pues la histerectomía obstétrica debe ser total porque el problema está abajo, no le puedes dejar el cuello. Pero una cirugía subtotal también es buena porque deja de sangrar a la paciente, que es lo que se trata. Ya después hay que estabilizarla y evitar la coagulación intravascular y todas las complicaciones. Estamos hablando que eso es... Un segundo. Bueno, buenos días. Sí, ginecólogo, ¿con quién? Sí. Ajá. Vamos a ver, ¿tienen preguntas? Esto es un proceso de 5 a 10 minutos que tienes que tomar una decisión, si no se te va la paciencia. Ahí todo el mundo tiene que colaborar y solamente una persona hablar, ¿no? Es la que va a estar dirigiendo la orquesta. Pero si ven que los tetras se atonta o se estresa, pues alguien tiene que salir al quite. ¿Qué pasa en los hospitales, escuela? Que les toca el R1 el parto y le viene la atonía y luego el R1 le habla al R2 y luego el R2 al R3 y el R3 al R4, en vez de avisar directamente al adscrito. Si sucede eso, es mucho tiempo que se pierde y un R4 debe avisarle al adscrito de todos modos para meter una histerectomía obstétrica y entre el adscrito con un R4. Un R4 está calificado para hacerla, pero si no le avisan al adscrito sucede y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto desde que se hizo ese taller también se pueden usar sustancias hemostásicas, hay muchas cosas que se pueden hacer, porque después de la histerectomía obstétrica, si la paciente ya está en coagulación intravascular diseminada, empieza a sangrar en capa todo. Entonces hay que poner sustancias hemostásicas. También es un curso completo de hemorragias. Pero lo importante es que ustedes aprendan las 4T, o sea, que usen la oxitocina siempre después de un parto o una cesárea. Piensen quién les puede hacer hemorragia obstétrica. Cuando salió el Onactene, que es el medicamento oxitóxico, el nombre comercial, yo lo usé por primera vez en el Sanatorio de San Francisco, en los gemelos, de cesárea. Y le dije, póngale el Onactene en la vena. Como no lo conocían, le pusieron la presolina. Se confundieron. Entonces, que no tan bueno el medicamento y la paciente me hizo atonía. Hasta que me dijeron que le habían pasado a presolina en vez de Lonartina, no se equivocaron, porque el medicamento era nuevo en ese entonces. Inmediatamente le pusieron el Lonartina, ¿no?
y que es la carbetocina, pues, y dejó de siempre hay que tener en el centro de salud una ampolleta de esas y oxitocina o ergonovina. ¿Por qué? Porque aunque usted no tiene el parto, si parió en su casa y tiene una atonía, pues también les puede tocar. Digo, los valientes que van a los pueblos a hacer el servicio social. Puede tocar de todo y es bueno que sepan de todo. ¿Preguntas? No, de momento no, doctor. ¿Cómo viene la clase, Karina? Pero sigue haciendo falta la práctica, ¿verdad? Sí, Ahí nada nada como más la se le práctica. imagina. Pero ya creo que ya. Ya en agosto ya tienen que estar ustedes en la escuela. ¿Les queda un semestre ustedes o Nos es el queda un último? semestre. Un semestre. ¿Van a llevar el octavo después, verdad? Sí. Bueno. En la que quiera hacer guardia me dice y yo le consigo que hagan en el hospital de la mujer ya Sí, después. Sí. ¿Está bueno? Ok. Para que hagan guardia y van a ver. Gracias. gracias, ¿Está bueno? doctor. Hasta luego. Nos Hasta vemos luego. mañana. Bye bye. Bye. Mañana. Bye.